El capítulo 86 de Shingeki no Kyojin llegó con un doloroso golpe para los fans. El episodio tuvo una enorme cantidad de sentimientos encontrados en sus casi 24 minutos de duración, con todos los cambios de ritmo, revelaciones y lágrimas que los fans tuvieron que soltar durante este capítulo. No es de extrañar que haya unos cuantos detalles que dejaste pasar. Analicemos con cuidado los detalles que tal vez no notaste en el último capítulo de Shingeki no Kyojin. Cuando Bertolt y Reiner se revelaron como los titanes que destruyeron las murallas al inicio del anime, la pareja se convirtió inmediatamente en los villanos absolutos de la serie. Sin embargo, la temporada 4 ha hecho lo imposible al convertir a Reiner y Bertolt, aunque póstumamente claro, en personajes trágicos y comprensivos. Ahora, mientras Armin y Connie se han visto obligados a traicionar y matar a sus propios camaradas por el bien común, la línea entre el bien y el mal es más borrosa que nunca. Eren, Floch y los Jägeristas planean destruir toda la vida fuera de la isla. Los amigos más cercanos de Eren han acordado que el genocidio no ayudará a los eldianos a ser las únicas personas en un planeta vacío. Los marlianos, por otro lado, han estado tratando de detener esto desde el principio. De ahí su invasión a Paradis en primer lugar. Ahora los exploradores y los Jägeristas discrepan fundamentalmente sobre cuál es el bien mayor, y como los chicos son la minoría por su postura sobre el retumbar, han sido etiquetados como traidores. ¿Recuerdan aquellas palabras de Bertolt? Ahora tienen total sentido. Alguien tiene que ensuciarse las manos si quiere salvar el mundo. Los Jägeristas están dispuestos a matar para proteger la isla, y ahora nuestros héroes han descubierto que tendrán que hacer lo mismo si quieren detener el retumbar. Armin se ha dado cuenta que ahora no es diferente de lo que era Bertolt en ese entonces. Así como Eren admitió que él y Reiner eran iguales cuando Eren atacó la zona de internamiento de Liberio, está más claro que nunca que no hay camino hacia la paz sin derramamiento de sangre en un mundo de titanes. La diplomacia ha dejado claro que no funciona en esta historia, y ahora será una lucha a muerte para evitar que Eren destruya el mundo entero. Shingeki no Kyojin, no hay que decirlo, es una serie muy violenta. Las personas son desgarradas, aplastadas, cortadas, disparadas y golpeadas básicamente cada 2 capítulos. Los seres queridos se pierden trágicamente, los cadáveres destrozados aparecen regularmente. El personaje principal es una de las personas más despiadadas del mundo. Lo que hace que Shingeki no Kyojin sea tan interesante es cómo representa esa violencia. La gente ha descrito la representación de la violencia en la serie como sin adornos y real, y yo diría que eso es cierto. Pero hay mucho más que eso. No es solo que la serie representa la violencia visceralmente, eso se ha hecho antes. Ni siquiera es que la serie representa la violencia como un hecho de la vida. Lo que distingue a esta serie es que trata la violencia como algo endémico. En esta historia la violencia no solo es real y desafortunada, no solo es un hecho de la vida con el que tenemos que lidiar, está siempre presente. Sí, esta es una historia sobre personas que tienen que luchar contra gigantes y luego contra todo el mundo para sobrevivir. La violencia sería una parte inevitable de la trama sin importar qué, pero Attack on Titan va más allá de eso. A diferencia de la mayoría de las historias, Attack on Titan concluye después de todo su filosofar que las alternativas no violentas son una pérdida de tiempo. Los intentos de Paradis de negociar la paz con el mundo se presentan como inestables y sin éxito. Todos los intentos de Armin de negociar con el enemigo fracasan. El Rey Fritz es representado como un cobarde, un fanático del control y un tonto debido a su ideología de la no violencia.
Shingeki no Kyojin parece burlarse de las personas que no quieren tener que matar. Debido a eso, la serie casi parece deleitarse con su derramamiento de sangre, incluso cuando ese derramamiento de sangre se describe como espantoso y feo. El rostro de Armin y Connie lo dicen todo. No les duele las heridas físicas, les duele haber tenido que llegar a este punto, al punto en el que matar es su única solución. Mikasa, Armin, Hanji y los demás que forman parte de la nueva alianza idearon un plan en el capítulo anterior con la esperanza de que les permita ir tras Eren con el menor derramamiento de sangre posible. Sin embargo, la facción jaegerista, en especial Floch, se dio cuenta de sus planes y los atacó, dejando a la alianza sin otra opción que contraatacar. Y así es como estalló una pelea en toda la regla en el puerto, con Annie y Reiner convirtiéndose en sus respectivos titanes para derrotar a los jaegeristas, pero las esperanzas de la alianza de llegar a Eren a tiempo usando el hidroavión se topan con un obstáculo cuando los ingenieros dicen que tomaría al menos mediodía ponerlo en funcionamiento. Mientras la alianza continuaba corriendo una carrera contra el tiempo, Kiyomi sugiere que lleven el barco a un hangar propiedad de los Azumabito en la ciudad costera de Marley, esto con el fin de realizar el mantenimiento del hidroavión allí. Una vez que se haya realizado el mantenimiento, podrían volar desde ahí y localizar a Eren antes de que sea demasiado tarde. Ciertamente es una gran apuesta, considerando que no tienen mucho tiempo antes de que los titanes colosales lleguen ahí, pero Hanji decide intentarlo de todos modos. Comparar a Hanji con Erwin parece inútil en este momento, pero apuesto a que tomó una hoja del libro del comandante anterior cuando tuvo que tomar la decisión. Las situaciones son muy diferentes a las de la época de Erwin. Esta no es una búsqueda de reconocimiento, es una misión para salvar a toda la humanidad. Y el papel de un comandante es mucho más complejo y agotador que antes. Pero aún así, esa mirada en el rostro de Hanji cuenta una historia completamente diferente. Está cansada y maltratada, pero se lo está tomando con calma. La apuesta a los riesgos, las vidas, toda la misión. Vaya comandante que es Hanji. Estamos contigo. Con solo unos días para detener una aniquilación en todo el continente, esta parada estratégica podría ser o deshacer su búsqueda crucial. Por lo tanto, su primera misión es comandar un barco para cruzar el continente. Sin embargo, con el puerto cerrado gracias a los jaegeristas, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Mientras los jaegeristas estaban distraídos por los titanes, Mikasa, Hanji y Magat se escabullen con los Azumabito. Sin embargo, al ver a la tripulación de servicio de los Azumabito huir hacia el barco, Floch y sus lacayos vuelven su atención hacia ellos, disparando las lanzas trueno y sus rifles para eliminarlos. Annie y Reiner afortunadamente los protegen con éxito del ataque, aunque casi pierden la vida. Al ver la poca resistencia que mantienen sus oponentes, Floch decide atacar con todo lo que tienen, ya que si la alianza escapa y en su intento logran detener a Eren, los que pagarán los platos rotos obviamente serán todos los eldianos nuevamente. Por esta razón, ahora su objetivo es destruir el barco, lo cual habría logrado si Connie no aparece para acabar con sus atacantes. Mikasa y Hanji se distrajeron brevemente con los refuerzos entrantes de los jaegeristas, pero Shadis destruyó el tren que los transportaba, lo que les permitió centrar su atención en la situación actual. Es triste ver cómo Shadis seguirá siendo un héroe anónimo, o simplemente un espectador para otros en la historia. Probablemente nunca sabrán el sacrificio que hizo para mantener vivas sus esperanzas de un futuro mejor. Pero ahora volvemos con Shadis. Pieck también entra en la refriega con su titán carreta para cubrir a Annie y a Reiner, quienes ya no podían luchar. De milagro estaban de pie. En su desesperación por evitar que los Azumabito y los demás escapen y encuentren a Eren, Floch ordena un asalto total. Lamentablemente o afortunadamente, Floch logra escapar del caos y destruye totalmente el barco en el que la alianza planeaba huir.
o eso hubiéramos dicho si nuestra tiradora experta no estuviera aquí. Ya ven, para los que odian tanto a Gabi, ella se encarga de detener en seco al irritante Floch. A decir verdad, ambos son en cierto grado iguales. Gabi nació en una familia que tenía un guerrero y está claro que ella aspiraba a seguir sus pasos. Ella y Reiner eran cercanos y ella quería llevar su legado. Floch se unió al cuerpo de exploración porque escuchó una llamada y decidió responder. Ambos querían liberar a sus respectivos pueblos. Paradis está atrapada en una isla y es temida por todos los que la rodean. Los eldianos del continente están atrapados en un gueto y son temidos por todos los que lo rodean. Gabi creía que los eldianos del continente demostrarían su valía al destruir Paradis, mostrando así su virtud al mundo. Gabi fue criada para creer que su autoestima provenía de lo bien que luchó por Marley. Las fuentes de autoestima son externas para ella, vienen de la gratificación de los demás. La autoestima de Floch también es externa, deriva toda su autoestima de su identidad como un eldiano. Se golpea el pecho con la gloria del imperio, porque si Eldia es gloriosa, entonces él como eldiano será glorioso. La gran diferencia entre los dos es que Gabi no es una tonta, di lo que quieras sobre ella, pero Gabi tiene talento. Es inteligente, fuerte, buena tiradora, buena luchadora y un soldado obediente. El único talento de Floch es su absoluta desvergüenza. No tiene una brújula moral, por lo que está dispuesto a hacer las cosas que sus enemigos no harían. También es estúpidamente audaz, por lo que hará locuras que la mayoría no consideraría. Si comparamos la desvergüenza de Floch con la de Gabi, Gabi es una buena persona. Quiere demostrar su valía como lo hace Floch, pero no es jodidamente patética al respecto. Lo único que quiere es que ella y su pueblo sean reconocidos como iguales a todos los demás. Ella al final no quiere vengarse de los marlianos solo para sentirse grande y fuerte. Ella solo quiere acabar con Paradis porque fue adoctrinada para pensar de esa manera. Una vez que se dio cuenta que los eldianos en Paradis no eran demonios y que el sistema marliano era una mierda, dejó de odiar a Paradis y no odiaba a los marlianos por eso. Floch, por otro lado, alimenta un enorme complejo de victimismo que utiliza para justificar ese maldito genocidio. Aquí es donde la serie traza una línea entre la violencia justificada y la violencia injustificada. A Floch le importa una papa la vida humana. Mata gente desenfrenadamente y las vidas de sus propias tropas no parecen ser un factor de estrategia en este capítulo. Floch solo lucha para oprimir a los demás y quitarles la libertad. Su gran tema de conversación es sobre la libertad de Eldia, pero en realidad sus acciones van más allá de la crueldad. Antes de continuar con el video, me gustaría pedirte un grandísimo favor. Como saben, estamos a unos días de que se estrene Jujutsu Kaisen 0 en México. Y bueno, pues me gustaría que me ayudaras a etiquetar a Crunchyroll en español y a Sony Pictures MX en esta foto que subí a Instagram. Ignoren mi versión chistosa de Yuta. El objetivo es hacer que Crunchyroll nos voltee a ver y nos invite a ver la película en una función de prensa. Y así yo poder traerles una review, un análisis completo y hasta un vlog de la película. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? Al darse cuenta que su equipo está en problemas, Falco se une desinteresadamente a la lucha con su titán totalmente nuevo, transformándose por primera vez. La entrada del titán mandíbula pone a los jaegeristas en desorden y al ver una apertura clara, Mikasa y los demás les dan un golpe decisivo. Es interesante notar cómo han cambiado las tornas. Hace 5 años los titanes les habrían hecho pasar un mal rato al ejército de Eldia. Pero ahora, armados con lanzas trueno y años de experiencia en combate, el cuerpo se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta. Pudieron derrotar a los titanes de Reiner y Annie sin sufrir muchas pérdidas. Uno podría ponerse del lado de los titanes argumentando que la tenían difícil, pues tenían que proteger a los Azumabito y tratar de defenderse al mismo tiempo.
Si hubieran luchado libremente, podrían haber causado más daño a los Jaegeristas, como lo hizo el titán de Falco. Oh, por cierto, soy yo o el titán mandíbula de Falco tiene un aspecto genial con esas garras, los picos y las plumas, y esas especies de escamas. Era casi como si un dragón sin alas hubiera caído del cielo. La forma del titán mandíbula de Falco extrañamente parece haberse inspirado en su propio nombre, con una boca picuda, brazos emplumados y dedos en forma de garra. Esta no es la primera vez que vemos un titán con temática animal. La forma del titán bestia de Zeke es muy llamativa en su diseño de simio. Sin embargo, es peculiar que uno de los poderes de los 9 titanes tenga en cuenta el nombre de su propietario en sus componentes genéticos. A pesar de su apariencia única, Falco se comporta típicamente como un cambiaformas recién hecho o una especie de titán puro. Vimos que perdió rápidamente el control e incluso atacó a la pobre de Pieck. Demos gracias a Dios que el general Magat estaba ahí para detenerlo. Como hemos visto en Eren, las formas del titán no están grabadas en piedra, pueden evolucionar y adaptarse. Con el tiempo podrá Falco llevar su diseño a aviar un paso más allá y lograr el vuelo. Eso sin duda le daría al grupo una forma más rápida de alcanzar al ejército de titanes de Eren que actualmente está marchando por el continente. Desafortunadamente, debido a esto, el tiempo es algo de lo que tienen muy poco. Finalmente los Azumabito logran preparar el barco atracado con el bote volador, y mientras todos están golpeados, cansados y hartos, tienen un solo objetivo, y es navegar hacia Odija con la esperanza de conseguir un nuevo futuro. Por lo que más quieran, deben hacer valer ese gran sacrificio, honrar a quienes creyeron en ellos. Esperemos que esos sacrificios no se desperdicien. El plan era evitar el derramamiento de sangre, pero al final muchos Jaegeristas murieron. La alianza no puede considerar que esto sea una victoria satisfactoria sobre sus enemigos, porque al final sus oponentes también eran solo soldados asustados que buscaban proteger a su familia y a su país. La opinión de Floch acerca del regreso del mundo para perseguir a Marley si detienen a Eren son identificables y verdaderas. Si los enemigos no son aniquilados por completo, regresarán pronto con sus armas y armaduras para hundir Paradis. Es difícil elegir un bando en esta lucha, y aún más difícil adivinar cuál será el resultado. Con el próximo capítulo programado para ser el último de esta parte, esperemos tener una idea de lo que está sucediendo con Eren y el retumbar. Quién sabe, tal vez nos veamos en una sala de cine. Realmente me pregunto por qué me tomó tanto tiempo grabar esto. Normalmente no tardo mucho, pero me encontré postergando este análisis unos cuantos minutos. Y vaya que puedo darles bastantes excusas, pero en el fondo creo que la verdadera razón por la que esta reseña fue tan difícil de escribir fue porque el capítulo me hizo sentir muy viejo. Y eso no es un buen sentimiento. Aún recuerdo cuando comencé a leer el manga y posteriormente ver el anime. Ahora han pasado años, ya estoy terminando la universidad, trabajando, soy padre de 6 chihuahuas. Hasta me duele la espalda. Todo eso mientras miro anime y hago reviews, análisis y demás. Y ahora, Cait Shadis está muerto. ¿Recuerdan cuando lo conocimos por primera vez en los primeros días, cuando era el comandante bastante incompetente de los exploradores? Fue lo suficientemente franco como para decirle a la madre llorando de un soldado muerto que el sacrificio de su hijo resultó en nada. Y luego lo volvemos a ver ahora con la cabeza calva en el cuerpo de cadetes. Nos hizo reír incómodamente con la forma en la que le dio a cada cadete su bautismo de fuego. Si el rito de iniciación se puede resumir en un cabezazo o en un castigo por una papa robada, entonces hemos visto el último ejemplo de la forma correcta de hacerlo. Creo que los interminables e interesantes e inexplicables y fascinantes días de entrenamiento de los cadetes que tantos de nosotros amamos
fueron posibles gracias a la presencia inminente de Kate Shadis. ¿Quién podría olvidar sus interacciones con la glotona de Sasha o sus críticas de desempeño extremadamente agudas e increíblemente precisas de los 10 mejores cadetes? Fue gracias a él que finalmente nos enteramos de la historia de fondo de Shadis, y vaya qué buena historia era. Al igual que Erwin, Armin y Eren, estaba harto de estar atrapado dentro de las murallas, quería convertirse en un héroe, quería ser el líder digno de cariño y respeto, especialmente de la camarera Carla Jäger, a quien amaba en secreto. Pero resulta que no es nada especial, simplemente un espectador más, incapaz de cambiar nada. Incluso su intento de disuadir a Eren de convertirse en soldado no funcionó. Todo lo que podía hacer era mirar desde el costado. Cuando descubrieron la verdadera razón por la que le entregó el mando a Erwin, se enojaron y se decepcionaron. La forma en que atacó las palabras y los pensamientos de Carla, insultando su inteligencia y su visión simplista de la vida, muestra a una persona haciendo lo que muchos de nosotros hacemos: lastimar a los que más amamos para sentirnos mejor, para justificar nuestras elecciones de la vida. No podía hacer una diferencia en el mundo y entonces arremetió contra la mujer que no podía tener. Sintiéndose arrepentido después, quería hacer las paces, pero era demasiado tarde. La pobre Carla estaba muerta, pero la vida sigue. Continúa entrenando cadetes y cuando el fascista Floch obliga a los cadetes a golpearlo, los deja y luego cuando los demás se enteran, los encubre. Es un verdadero hombre. Hasta el final, cuando dirige a los ahora arrepentidos cadetes de matar a los titanes, los cubre. Él les dice que un día tendrán que resistir. Espero que estas últimas palabras del instructor al estudiante tengan un impacto positivo en esos cadetes. La forma en que le transmitió las palabras de Carla a Eren, que ya era especial simplemente porque nació en este mundo, lo animó y fortaleció su determinación. Cuando Magath y Shadis finalmente se encuentran cara a cara, este último admite que se sintió conmovido por la demostración de madurez de sus antiguos cadetes. Magath le dice a Shadis que lo que hizo fue muy significativo, y Shadis le devuelve el favor diciéndole al general que también está haciendo lo correcto. Dos hombres de mediana edad, viejos para los estándares shonen, llenos de remordimientos, haciendo una última resistencia. Magath le dice a Shadis lo que siempre quiso escuchar toda su vida: que es un héroe. Finalmente Magath confesó que no se siente orgulloso de sí mismo y que realmente quería ver a los guerreros de Eldia vivir una vida feliz y ordinaria. Fue increíblemente conmovedor y triste. La verdad, me hizo llorar. Ver ese flashback de los guerreros, si su sacrificio marcara la diferencia, parece que Isayama está matando a las personas mayores una por una. Atrás quedaron Shadis y Magath. ¿Quién será el próximo? ¿Kiyomi? ¿Levi? Cuando personajes tan queridos mueren, siento que una pequeña parte de mí muere con ellos. Ay, salí melodramático. Bueno, esto solo muestra cuán duradero ha sido la historia de Shingeki no Kyojin. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció este gran capítulo. ¿Estás listo para el final de temporada? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Mi Facebook, Twitter e Instagram estarán en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Shingeki no Kyojin y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal, que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.